tema de ahora, ¿aprobados o reprobados? Es el tema, en forma de pregunta, ¿aprobados o reprobados? Oremos. Padre, gracias te damos, porque tú has sido bueno con nosotros al darnos salud, al darnos vida, al darnos paz en nuestro corazón. Ahora permítenos reflexionar en tu verdad, que tu palabra ilumine nuestro camino, que este estudio sea para edificación de nuestras vidas. Gracias te damos porque sabemos que nada acontece sin que tú lo permitas. Que tú gobiernes nuestro corazón, que tú gobiernes nuestras familias, es nuestro objetivo a través de esta serie. Te lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Continuamos desarrollando la serie Dios gobierna. Ese es el título de esta serie. Ya hemos dado algunos temas durante toda esta semana. Le invito a que si usted se ha perdido algún tema, váyase. Hemos iniciado el estudio del libro de los jueces. El objetivo de este estudio es presentar a Dios como el único que gobierna. Si no está Dios, entramos en un caos. Toda la humanidad entra en un caos total. El día de ayer estuvimos analizando el tema, precisamente la generación del caos. Cómo esa generación de Israel, el pueblo de Israel, naufragó, llegó a un momento de una situación tan caótica, porque la generación de Josué, muerto Josué, resultó que no buscó a Dios. Y eso precisamente lo evaluamos el día de ayer, que toda aquella generación fue reunida con sus padres y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Al levantar esa otra generación, resultó que las personas ya no querían obedecer la voz de Dios. ¿Por qué? Era simple, porque no lo conocían. Y por eso hablábamos el día de ayer de la importancia de que los padres inculquemos los valores, inculquemos precisamente el obedecer los mandamientos, preceptos que Dios tiene para nuestra vida. Ahí está la clave. Como decía hace un momento, este día vamos a analizar siempre dentro del capítulo número 2 y parte de los primeros versículos del capítulo 3 del libro de los jueces, el tema, ¿reprobados o aprobados ante la prueba? Dios envía pruebas ahorita, ya se lo voy a mostrar al pueblo de Israel. ¿El pueblo de Israel resultó reprobado o aprobado? Usted y yo, al escuchar este tema, tendremos que hacernos la misma pregunta. Delante de Dios, ¿estaremos reprobados o aprobados? Vamos, Jueces capítulo número 2, versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, y oiga esto, ni de su obstinado camino. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Es interesante el tema. En la prueba, ¿reprobados o aprobados? A diferencia de los pasajes introductorios en Jueces capítulo 2 versículo 19, y ya lo voy a citar, el pueblo de Israel no se arrepiente de su desobediencia, sino que después de la intervención del Señor por medio, voy a decirlo de esta manera, de jueces que él va a levantar, se corrompía más y más. Israel había alejado al Señor para ir en pos de los ídolos, de aquellos habitantes, de los habitantes que dejaron en la Canaán. Su corazón se había endurecido para no obedecer al Señor. El declive de Israel fue progresivo, no fue de la noche a la mañana, fue progresivo. Vemos el inicio en Jueces capítulo 1 versículo 24 en adelante, ya los analizamos. Cuando hicieron un pacto con un cananeo, y luego en el capítulo 2 el ángel del Señor los reprende y les pregunta: ¿y ustedes qué han hecho? Vemos la acusación del ángel por violar aquel pacto con Dios. Por eso yo mencionaba las promesas que le hagamos a Dios, los pactos que tengamos con Él. Cuando nos comprometamos hay que cumplirlos. Él es un caballero. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, su palabra ha de cumplirse. Luego
Vemos un repaso precisamente del declive progresivo de Israel, que es lo que estuvimos analizando el día de ayer, y yo le llamé la generación del caos. Ellos también habían entregado su corazón a los ídolos, como suele ocurrir con muchas personas que hacen de cualquier cosa un ídolo con tal de no darle la gloria a Dios. Pero como en todas las cosas, el propósito final de Dios es que seamos transformados más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el objetivo de Dios. Esa es la meta del cristiano. Por esa razón, las pruebas están diseñadas para que lleguemos a esa meta, a ese objetivo de salir probados. Las pruebas están diseñadas para que lleguemos a un punto específico, y es lograr salir victoriosos. Las pruebas para el cristiano vienen con un propósito y una recompensa. No olvide eso, se lo voy a repetir. Las pruebas para el cristiano llegan con un objetivo, para que cumplamos el propósito y tengamos una recompensa. En este caso, Israel fue probado, ya se lo voy a mostrar, pero reprobaron. ¿Por qué? Porque no mantuvieron la obediencia a Dios. Por eso, a través de este tema, quiero que a través de la prueba que el Señor puso a Israel, nosotros nos veamos en ese espejo y obedezcamos a Dios, y cómo saldremos, voy a decirlo, ante la prueba que Dios nos ponga. En primer lugar, analicemos la obstinación de Israel y la compasión de Dios. A pesar de que Israel fue un pueblo muy obstinado, Dios tenía siempre su compasión, tenía su misericordia, tenía su gracia. Pero eso no nos debe llevar a nosotros a pensar que Dios de alguna manera va a pasar por inocente al culpable. No, no es así. Es que todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano lo va a cosechar. El problema es que muchas veces nos abrazamos de la compasión de Dios y seguimos obstinados ante esa misericordia. ¿Y qué fue lo que le pasó a Israel? ¿O qué es lo que le pasa a toda aquella persona cuando vive una obstinación por abrazar precisamente la compasión de Dios? Veámoslo. Jueces capítulo 2 versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces. Oiga esto, tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Es decir, que no obedecieron los mandamientos de su padre. Versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. ¿Por qué? Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que les oprimían y les afligían. ¿Se está dando cuenta? Es ahí donde cobra tanto valor precisamente lo que la palabra de Dios nos está mostrando y que nos está mostrando. En esta primera parte del texto vemos claramente la obstinación de Israel. ¿De qué? De seguir desobedeciendo a pesar de la compasión del Señor. En el versículo 16, por ejemplo, vemos un ciclo en todo el libro. Ese es el versículo resumen del libro de los jueces. Dios levantó jueces para liberar a su pueblo de las opresiones. Los jueces eran individuos, y lo vamos a ver más adelante, que hacían que se cumpliera la justicia dentro de las tribus de Israel. Ellos protegían al pueblo, ellos marcaban el tiempo de parte de Dios, ellos daban continuidad a lo que Dios quería hacer precisamente con su pueblo. Pero note, a pesar de eso, que él levantaba jueces, lógicamente ellos protegían a sus opresores extranjeros. A pesar de esto, desde el versículo 17 al 19, vemos claramente la continua obstinación. Pero Dios fue paciente, compasivo y bueno con ellos, a pesar de que constantemente le daban la espalda. Un Dios que debía responder con matarlos, no lo hizo, sino que, ¿qué pasó? Vea lo que dice Jueces capítulo 2 versículo 18. Porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que le oprimían y afligían. Él los libraba de la mano de sus enemigos. Entonces note, tenemos en este momento un dato interesante.
¿Por qué razón? Porque dice la Escritura que los libraba de sus opresores, de sus enemigos. Y ante ese, voy a decirlo, desastre en el cual Israel vivía, ellos no daban cobertura a la voluntad de Dios. Es claro que Israel mostraba arrepentimiento, pero si vemos la compasión de Dios, esta es una gran lección para nosotros hoy, que aunque estemos en rebeldía, Dios sigue siendo compasivo, sigue siendo paciente, sigue siendo bueno con nosotros. El hecho que estemos vivos, que respires, que tengas provisión, que tengas alimento, no es más que la compasión de Dios para nuestra vida. Pero a pesar del amor y la paciencia de Dios, Israel respondió con rebeldía. Eso es lo que dice Jueces capítulo 2 versículo 17. No escucharon a sus jueces. ¿Por qué? Porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos, dice el versículo. Se apartaron, sí, eso es lo que dice. Se apartaron pronto del camino, porque fueron tras dioses ajenos, los cuales adoraron, dice. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos. Por eso le mencionaba, es importante entonces dar cobertura a estos versículos. ¿Qué manera de Israel de seguir los pasos de una total desobediencia? Vaya, qué manera de pagarle a Dios, podrá decirle alguien. Sin embargo, no está alejado de lo que tú y yo muchas veces hemos hecho ante la gracia y la misericordia de Dios, ante la compasión que Dios da. Tan pronto Dios se compadece y nos salva, ¿qué hacemos? Nos volvemos mucho peor que antes y nos olvidamos de que si estamos vivos, que si estamos, voy a decirlo, con una situación bonanciable en nuestra vida, es porque la compasión de Dios realmente es especial. Tú y yo sabemos la verdad, escuchas la verdad, sabes que la Biblia dice y la Biblia no miente. No debes vivir en una obstinación pensando que harás lo que quieras con tu vida. De hecho, en la Biblia encontramos algo que se llama pecado deliberado. Y por eso leemos lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo número 26. Ahí está. Porque si pecaremos voluntariamente, oiga esto, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificada e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y oiga estos versículos. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y oiga, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí he citado Hebreos capítulo 10, versículo 30 y 31. ¿Se da cuenta? Entonces note, Dios le había advertido de alguna u otra manera a Israel, pero muchas veces el comportamiento de Israel no discrepa de nuestro comportamiento. El autor de Hebreos escribió esta carta porque habían judíos que querían desviar de la verdad a los judíos creyentes. Contrasta, voy a decirlo, lo que nosotros hoy en día podemos dar cobertura. Constantemente habían personas que presionaban para abandonar a Cristo o la doctrina y volver al antiguo pacto. En este texto la palabra deliberadamente significa intencionalmente o a propósito pecaban. Es decir, que si tú sabes que estás haciendo lo malo y lo sigues haciendo, eso es un pecado deliberadamente. En otras palabras, tú sabes lo que dice la Biblia acerca de ese pecado, pero a ti no te importa, vas a seguir haciéndolo a pesar de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Eso es pecar deliberadamente porque lo estás haciendo a sabiendas, valga la redundancia, que eso le desagrada a los ojos de Dios.
Entonces note, eso es lo que encontramos acá en el contexto del libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 16 en adelante. Israel pecaba, no le importaba. Por muchos años pecaron de manera intencional, o sea, de manera deliberada. Le dieron la espalda a Dios. La pregunta es, ¿harás tú lo mismo? ¿Esta generación hará lo mismo? Porque así como Dios le daba jueces al pueblo en compasión, así muchos ven las bondades de Dios todos los días, pero siguen disfrutando del pecado. Permíteme usar esa expresión, porque es la realidad. Siguen disfrutando del pecado. Veamos un segundo elemento en esta temática. Ahora, ¿qué encontramos? Que en este momento Dios va a probar a Israel. ¿Y cómo lo va a probar? Lo encontramos precisamente dentro de la palabra de Dios, que Dios va a probar a Israel. Sigamos aplicando varios versículos. Versículo 20 del Jueces capítulo 2. La ira de Jehová se encendió contra Israel. ¿Y por qué se encendió? Porque constantemente le estaban desobedeciendo. Ahora abiertamente habían dejado a Dios. Y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellos a Israel. Ahí está la palabra. Llegué a la palabra por el tema, reprobados o aprobados. O si usted lo quiere, aprobados o reprobados ante la prueba. Aquí dice, versículo 22 de Jueces 2, probó con ellas a Israel. Dios va a probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él, como lo siguieron haciendo sus padres. Sus padres, esa generación del caos, que yo le llamé el día de ayer, la generación del caos, es que se había apartado abiertamente a Dios. Esta generación, por lo que estamos viendo, está peor. Por esto, dice el versículo 23, dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Y oiga el versículo 1 del capítulo 3. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar. Ahí está la palabra. Las dejó para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no le habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal hasta llegar a Hamat, y fueron para probar. Mire, en cada versículo está la palabra probar. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Note, aquí llegué al punto clave. El Señor prueba a Israel. Claramente vemos cómo la ira del Señor se muestra en dejar a las naciones cananeas en la tierra para probar con ellas la obediencia de Israel, pero no pasarán la prueba. Y usted conoce la historia, que Dios tenía que levantar un juez. Si el pueblo se desenfrenaba, Dios tenía que levantar un juez para regir, para marcar tiempos, para que ellos volvieran a Dios. Pero ellos, vemos acá en este versículo que es clave, Dios hizo esto para probarles, pero ellos no salieron victoriosos ante la prueba, no pasaron la prueba. Ellos se negaron a llevar a cabo las órdenes que Dios les dio con respecto a no juntarse con los demás pueblos. Israel ahora había violado el pacto a través de su constante apostasía y obstinación. Pero deme tiempo, ya le voy a hacer la aplicación.
Podemos mencionar al menos dos razones del por qué Dios dejó algunas naciones. En primer lugar, para probar la fidelidad de Israel. Dios quería probar a su pueblo qué tan fiel era. Ante la prueba, ¿salimos victoriosos nosotros? Ante la prueba, ante el ofrecimiento que el mundo nos da, en ese país extranjero donde tú vives, en este país donde hay tanta libertad, ¿cómo sales? ¿Sales aprobado o sales reprobado? Dios te prueba. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, si nos damos cuenta que en la prueba de fidelidad, Israel salió reprobado. Salió reprobado. El tema de la guerra es más de confianza en Dios como su guerrero y protector, que en el manejo que ellos debían dejar con respecto a las armas. Israel había violado el pacto con Dios al haber hecho pacto con los cananeos. Y Dios les había dicho claramente, expúlsenlos. No los expulsó. Ellos dejaron que su cultura, la cultura cananea, habitara en el corazón de ellos. Claramente Dios les había dicho que no se casasen con ellos. Sin embargo, lo hicieron. Ahí está en pantalla el versículo. Lo hicieron. Habían ignorado las instrucciones de Dios para ir en pos de otros dioses. Hermanos, Dios cumplió. No quitó a las naciones. Las dejó para probarlos. Las dejó para ver si Israel salía victorioso ante esa prueba. Para saber si guardarían o no el camino del Señor. Y andarían conforme lo hicieron sus padres. Y es que las pruebas del Señor claramente son para probar el corazón. De hecho, eso nos recuerda lo que el Señor les había dicho cuando fueron probados en el desierto para ver si obedecían a Dios. Eso es lo que vemos precisamente dentro de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque si leemos Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. ¿Para qué? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para saber si guardabas los mandamientos o no. Si bien es cierto, en Éxodo 34, versículo 6, nos dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero también hay un límite. No, también debe de haber un límite. Vemos que cuando la ira del Señor se enciende, ¿qué pasa? Ya no hay espacio para la gracia, no hay espacio para la misericordia, sino para la disciplina y el castigo. Yo sé que este tema no va a ser muy bien visto, o si usted me lo permite, no va a gustar mucho. Porque hoy mejor nos gusta que nos digan, mire, cuáles son los pasos necesarios para el éxito o para la bendición, o si usted quiere que Dios le bendiga, haga esto, haga lo otro. Pero esta generación no solamente es la generación del caos como lo vimos ayer. Dios los está probando. Dios lo que quería es probar lo que había en su corazón. Mi querido hermano, dejemos a Israel en pausa. Dejemos el estudio, Dios gobierna, esta serie en pausa. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Delante de Dios salimos aprobados o reprobados? Dios nos prueba en cosas tan sencillas y muchas veces no salimos aprobados. Y es que lamentablemente hay muchos que quieren provocar a Dios, saber hasta dónde pueden llegar. Estamos como esos niños, ¿verdad? Que están con una llamita, una candela y están así, me quemo, no me quemo, me quemo, y están jugando con el fuego y de repente ¡ah! Se quema el niño. Así estamos nosotros con Dios, lo provocamos. Hay que dejar de coquetear con el pecado. Dejemos de ser obstinados. Hombres, mujeres, jóvenes, hijos, niños, esposos, matrimonios. Hay mandamientos que Dios ha dejado, el cual no son negociables. En el pasaje anterior de Jueces capítulo 2 versículo 20 que acabamos de citar, y de este capítulo 3 del libro de los Jueces, aparece 3 veces la palabra probar. El autor hace énfasis en que por cuanto ellos no fueron fieles a Dios, ¿qué pasó? Hicieron que la ira del Señor se encendiera sobre ellos. Por lo tanto, la ira de Dios aquí es manifestada en la prueba que Dios les puso. ¿Me presta su atención?
Dios muchas veces nos lleva por este camino de la prueba para saber qué hay en nuestro corazón. Dios no toma la desobediencia a la ligera. Dios va a disciplinar a los suyos porque Él al hijo que ama lo disciplina. Dios prueba a su pueblo con el fin de pulir, si usted me lo permite esa palabra, con el fin de pulir su fe. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, si no mal recuerdo, él dice: mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos. Oiga lo que dice Pedro: en diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que parece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en revelación de su Hijo Jesucristo. Entonces note, es probable que Dios haya dejado obstáculos en tu vida, gente especial, situaciones difíciles, imprevistos. ¿Con qué? Con el objetivo o propósito de que desarrollemos la fe en Él y a su vez practiques obediencia ante cualquier eventualidad. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros no salimos victoriosos de las pruebas, porque no dejamos que Dios tome el control, o como hizo Israel, no obedeció la voz de Dios. Hermanos amados, Dios tiene misericordia de nuestras vidas. Si hoy nos podemos levantar, si hoy podemos estar de pie, es gracias a su amor, es gracias a su bondad, es gracias a su misericordia. No es por otra cosa, es gracias a la misericordia de Dios que hoy podemos levantarnos, sostener nuestras vidas, abrazarnos, amarnos. ¿Y por qué es? Por la gracia, por la infinita, si usted me lo permite, misericordia de Dios. Es todo gracias a su bondad, es todo gracias a su amor, es todo gracias a la victoria que Dios nos da. El problema es del ser humano, es que quiere que Dios le conteste, pero él no quiere dar, voy a decirlo, obediencia a Dios. Esa es la principal responsabilidad del ser humano, obedecer la voz de Dios. Si no obedecemos la voz de Dios, es cuestión de tiempo que fracasemos ante la misericordia de Dios. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es bondadoso, Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero ¿qué pasó? Israel no salió victorioso ante la prueba. Veamos, específicamente vemos que Israel está siendo reprobado, porque Dios había dicho: todo esto es para probarte, para ver lo que hay en tu corazón. ¿Se está dando cuenta? La misericordia de Dios es grande. La mano se armó de un cuchillo, un filósofo cuchillo de cocina, y la mano con el cuchillo cayó sin misericordia sobre los cuerpos de 3 niños, una niña de 9 años, un niño de 8 y otro de 2. Los 3 niños murieron. La mano de otra persona puso en marcha un auto y lo enfiló hacia las aguas de una laguna. En el auto habían 2 criaturas, una de 4 años y otra de 18 meses. Las 2 murieron ahogadas. Una tercera mano se armó de un palo y castigó brutalmente a una niña de 9 años de edad. Esta también murió bajo los golpes despiadados de aquella persona. Una cuarta mano tomó a un bebé recién nacido y lo tiró fríamente a la basura. Cuando lo hallaron, ya había muerto. Estas 4 manos asesinas eran las de Dora Susan Smith, Alejandra López y Paulina. Todas ellas madres de sus propios hijos asesinados, madres que perpetraron los siniestros. Estos 4 casos de madres que matan a sus hijos ocurrieron en un lapso de 30 días y el asombro y el espanto que causaron fue sin igual. Psicólogos, clérigos, educadores, científicos, jueces, policías, pastores, todos se preguntaron lo mismo: ¿por qué? ¿No había una respuesta lógica? Es inconcebible
que madres sanas, normales, con suficientes medios de vida y aparentemente tranquilidad, mataran a sus propios hijos. ¿Señales de los tiempos? ¿Qué? ¿Locura generacional? ¿Rabia concentrada? ¿Problemas familiares? Quizás se deba a esto último. Lo cierto es que estas 4 mujeres problemáticas, suscitadas por un divorcio, por lo que la sociedad les ha enseñado, los problemas matrimoniales son causa de una intensa depresión, de arrebatos de ira, de deseos de venganza, de furia descontrolada. Pero todo eso se junta en una sola cabeza y tal como el volcán crece pronto y estalla. La ira que yace en el fondo del corazón humano es como el tigre que ahorra fuerzas en silencio, para el momento del ataque, para el momento del salto, todas sus fuerzas. Cuando esa ira salta, se vuelve ciega, irrazonable, violenta, destructiva. No veo otra forma de describir a Israel. Israel le ha dado la espalda a Dios. ¿Habrá quien pueda calmar la ira en el corazón ofendido? Sí lo hay. ¿Habrá quien pueda ayudarnos en los momentos donde hemos dado la espalda al Dios vivo? Sí lo hay. Cristo calma el corazón abatido. Si estas 4 madres, como ejemplo que le he mencionado, permitieran que Cristo entrara en su vida, estos saltos de rabia no habrían ocurrido. Por favor, ante la prueba, ¿estaremos nosotros también en este momento que el Señor nos está probando? ¿Saldremos victoriosos ante la prueba? Dios probó a su pueblo para ver si le obedecían, pero ellos, en su obstinación, en su rebeldía, continuaron con la apostasía, la idolatría, y abiertamente están desobedeciendo a Dios. La gran pregunta es, ¿y tú cómo estás? ¿Tienes a Cristo? Se debe de ir más allá de ser simples espectadores. ¿Es la gracia de Dios que está guiando tus pasos? ¿Es la misericordia de Dios que continúa dando cobertura a tu vida? La clave es cómo podemos ser aprobados. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ser aprobados? Hermanos, hay grandes noticias para nosotros hoy. Hubo uno, Jesucristo, que fue tentado, pero salió aprobado. Tanto el pueblo de Israel como los jueces fallaron. Sin embargo, Jesús superó la prueba como Israel obediente. Y usted lo puede encontrar en Mateo capítulo 4, que el Señor fue tentado, pero no, resistió la tentación. Él clamó en medio de su aflicción y fue oído. Y por su temor reverente y por lo que padeció, aprendió obediencia y vino a ser de autor de nuestra salvación, perfecta para los que le obedecen, como bien dice Hebreos capítulo 5, versículo 7. Esto significa entonces que ahora nosotros debemos soportar la prueba para mostrar nuestra fidelidad a Cristo y ser recompensados con la corona de vida. ¿Qué prefieres? ¿Un Dios que te deje a la deriva o un Dios que te libere y esté contigo siempre en la prueba? Vean lo que dice. Quiero mostrarle específicamente lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero, oiga esto, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué lindo. Y es que Cristo no solo está contigo en la prueba, sino que además te promete una recompensa, sino que además Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Vea lo que dice, aquí le cito otro escritor, Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ahí está la palabra, la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Aprobados o reprobados? Ante la prueba, ¿cómo estás tú? ¿Estás saliendo adelante? ¿Estás dependiendo de Dios? Apocalipsis 2:10.
No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temas en nada lo que vas a padecer. El Señor hablando a la iglesia en particular. La promesa de Dios no es sacarte de la prueba, sino estar contigo en la prueba. No olvides, por favor, que si Cristo habita en nosotros, entonces podemos salir aprobados por Dios, porque Él lo hizo. Por lo tanto, solo podemos ser aprobados por medio de Cristo. No hay otra salida. Ante la prueba, tienes la opción de tomar en cuenta a Cristo, y Él está contigo. Y Él puede sacarte de esa dificultad. Él puede ayudarte ante esa prueba que tú estés atravesando. Porque ahí está la clave. La gran pregunta es, ¿qué es lo que en este momento está dando Dios para nuestra vida? Para tu vida más bien. ¿Cuál es la prueba que Él te está permitiendo atravesar? Todos hemos de ser probados por Dios. Todos. La prueba que de parte de Dios viene solo es para sus hijos, para su pueblo. La gran pregunta es, ¿y usted cómo está? ¿Está saliendo victorioso ante la prueba? ¿Está saliendo adelante? Hermana, hermano, su situación, su enfermedad, pídale a Dios que le ayude. Pídale que ante la prueba, ante esa situación difícil que usted está enfrentando, por favor, no salir como Israel está saliendo. Israel está saliendo reprobado. Está totalmente reprobado. No salió victorioso. Pidámosle al Señor que Él nos ayude a salir adelante de esa prueba, de ese momento que usted está atravesando. Solo hay una salida y es a través de Cristo. Solo a través de Cristo Jesús. Él fue tentado, Él fue probado y Él salió victorioso. Si tenemos en cuenta a Dios ante la prueba, lo vamos a lograr. Lo puede lograr, guerrero valiente. Lo puede lograr, hermana. Siga pidiéndole a Dios. Ya lo va a levantar de esa cama. Ya lo va a levantar de esa situación. Ya se van a abrir la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Pero salga victorioso ante la prueba, por favor. No se desanime. No desarraigue tu fe. No digas diciendo lo que muchas personas han hecho, que se van de la iglesia. Esto es una mentira. No es una mentira. Dios te está probando y necesitas salir victorioso. Si sales victorioso de la prueba, vas a salir vencedor. ¿Por qué? Porque tomaste en cuenta a Cristo Jesús. Siempre habrá una naturaleza pecaminosa en nosotros, pero fiel es Dios, que no nos ha dejado solos y que nos va a sacar adelante de cualquier situación. Tengo que terminar. Hagamos las aplicaciones y los consejos para nuestra vida hoy que encontramos en este pasaje. En primer lugar, quiero hablarle a 5 grupos. En primer lugar, a los padres. Debemos enseñar a nuestros hijos a salir aprobados. Nunca es el deseo de Dios que salgamos reprobados. Israel salió totalmente reprobado. Nuestros hijos, padres de familia, este es el consejo para ustedes, padres. Nuestros hijos serán probados en su fidelidad. Por eso debemos instruirlos, aconsejarlos, amonestarlos. Estamos en un mundo caído, pero no pertenecemos a él. Así que cuidemos de hacer convivencia con este mundo. Enséñeles desde ya. Porque es cuestión de tiempo que en las escuelas, colegios, aún series que ellos ven en la televisión, los confundan con esas ideologías nuevas que les están enseñando. Cuidado con eso. 2, a los jóvenes. A los jóvenes les digo, es bueno que te preocupes por tus estudios y que seas diligente en ellos, pero por encima de eso, debes mostrar el evangelio, el amor, en cariño. Si tú no vives el evangelio, por más estudios que tengas, la paga del pecado es muerte. Y sin santidad, nadie podrá ver el rostro de Dios.
Asegurémonos, jóvenes, de ser una generación, no del caos, sino una generación de que fue probado, pero salimos victoriosos. Tercero, a las mujeres. No busques pareja por apariencia. Busca un hombre que ame a Cristo, que sea apasionado por el Evangelio. No pongas el estándar en lo físico, sino en el corazón. Observa cómo ama a Dios, cómo sirve, si te exhorta y te lleva a amar a Dios. Eso es lo que vemos acá. Esta generación de Israel amaba a los cananeos, amaba a aquellas personas que Dios había dicho no se mezclen con ellos, y apareció la mezcla pecaminosa porque se dejaron ir por la apariencia física. Hombres, busca una mujer que ame a Cristo, que se someta a sus padres. Dios le dijo a Israel, no te cases, no te metas con esa gente porque sus costumbres te van a desviar, te van a apartar. No contraigas matrimonios con ellos. Eso es lo que Dios le dijo. No des tus hijas a sus hijos, ni tomes sus hijos para tus hijas. ¿Por qué? Porque te van a apartar. Dejarán de seguirme a mí, dejarán de adorar, dijo Cristo, van a adorar a otros dioses. Y al final, eso es exactamente lo que Israel hizo. Hizo todo lo contrario de lo que Dios le estaba pidiendo, o si usted me lo permite, aconsejando. El quinto grupo al cual quiero hablarle, a los hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Dios no levanta jueces para ti. Dios te ha dado un rey. En esta época, en esta generación, Dios no levanta jueces. Dios levanta un rey. Ese rey es Cristo Jesús. Esta serie lleva como título Dios gobierna. Él quiere gobernar. Dejémoslo gobernar a Dios. Por lo tanto, obedece, para que cuando estés frente a Él no salgas reprobado. En Cristo, Dios te ha dado una iglesia. Dios te ha dado un grupo de hermanos y hermanas para poder ayudarte en tu necesidad. Obedéceles. Son personas que Dios ha puesto a tu lado para tu cuidado, para tu madurez, para tu crecimiento espiritual, para que te recuerden el Evangelio de Cristo. Por eso debes discipularte, congregarte y sobre todas las cosas, servir a este Dios. Ante la dificultad, es el deseo de todo mi corazón que cada uno de nosotros salgamos precisamente aprobados y no reprobados. Que el tema de este día pueda ser de mucha bendición para todas aquellas personas que están atravesando el momento de la prueba. Es el deseo de todo mi corazón que tú salgas victorioso ante la prueba que estás atravesando. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu gran misericordia, por tu gran bondad. Realmente horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Te ruego, Padre Celestial, que tú nos auxilies, que tú nos guíes, que en el momento de la prueba tú nos permitas salir victoriosos, que tú nos permitas salir aprobados. Gracias te damos por tu palabra, la cual llega a tiempo sobre nuestra vida. Gracias por estas preciosas reflexiones que tú nos das. Ayúdanos a salir victoriosos, ayúdanos a salir adelante, ayúdanos a cuidar nuestra comunión sobre todas las cosas. Ayúdanos, Padre, a no despedazarnos ante la prueba. Ayúdanos a salir adelante, pese lo que pese, cueste lo que cueste, o pase lo que pase. Tú eres poderoso. Gracias te damos, bendito Rey. A ti sea toda la gloria, hoy y siempre. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.